La historia de la capilla inicia el 18 de febrero de 1837, cuando Monseñor Juan de la Cruz Gómez Plata, obispo de la diócesis de Antioquia, visita la población. En el artículo 8 del informe de la visita da testimonio de la existencia del cementerio parroquial y ordena que se construya la capilla. Entonces el obispo le dice al cura Henao, al padre Henao, que por qué no ha construido por qué no ha construido un cementerio, por qué no ha levantado un camposanto cercano a la población y de proporciones modestas y ajustadas pues como a la cantidad de pobladores que tenía este valle. El cura Juan José le dijo a su sacristán, que en ese entonces se llamaba el mayordomo de fábricas, que por favor reuniera los fondos, los recursos, el dinero para poder construir un camposanto cercano, ¿cierto? Un camposanto más cercano a la población. No obstante, pues las buenas intenciones del cura Henao y de su mayordomo de fábricas quedaron solo en el papel, porque 10 años después, aproximadamente en 1846, otro obispo de la diócesis volvió a llamarle la atención al cura Henao, que todavía era párroco del pueblo, y a decirle, por favor, construye un cementerio, y en ese cementerio levanta una capilla para la conservación temporal de los cadáveres antes de enterrarse. En una nueva visita pastoral, Monseñor Juan de la Cruz Gómez Plata no encuentra avances en la construcción y ordena nuevamente que se construya lo más pronto la capilla del cementerio. Los obispos que visitaban el municipio le exigían de nuevo al cura: mejora la capilla, construye la capilla, y así aproximadamente entre 1847 y 1874 se construyó la capilla. Muchas personas intervinieron en la construcción y en la conservación de esta capilla. ¿Cómo se llamaría entonces la capilla? El obispo José Joaquín Izaza, en 1874, en su visita pastoral, visitó el cementerio y la nueva capilla y dijo: la nueva capilla está bien terminada, dediquémosla a Santa Ana. De ahí nace la devoción, que ha ido creciendo a través del tiempo. ¿Quién es Santa Ana? Santa Ana, la abuela, nuestra abuela, la mamá de la Santísima Virgen María. Los datos de los padres de Santa Ana no están en la Sagrada Escritura, pero están en unos escritos que se llaman protoevangelios. En el protoevangelio de Santiago, no es reconocido como canónico, pero tiene datos de interés. Se nos dice que San Joaquín y Santa Ana se casaron y no podían tener hijos, que alguna vez San Joaquín fue a llevar su ofrenda al templo y que el sacerdote no se la quiso recibir porque era estéril, que San Joaquín se fue muy apesadumbrado a orar al monte, y Santa Ana se fue a su casa también a orar, que luego de 40 días se le presentó un ángel a San Joaquín y le dijo: vuelve a tu casa, que Dios ha escuchado tu oración. Y a Santa Ana también se le presentó un ángel y le dijo: anímate, que el Señor ha escuchado tu oración. Volvió San Joaquín a su casa y concibió Santa Ana a la Niña María. La capilla se construyó en predios del presbítero Juan José Henao, quien fue párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria durante 50 años. Hasta el año de 1970, en esta fecha y durante el curato de Monseñor Pablo Acosta, se trasladó el cementerio a un predio menos urbano al lado de la autopista Medellín-Bogotá, y en consecuencia quedó la capilla de Santa Ana cerrada, y es ahí donde entra en un periodo de deterioro. Según las historias que hemos logrado conocer, nos comentaban que anteriormente existía el cementerio en lo que conocemos como el Alto de la Cruz. Luego de eso fue que se hizo el traslado a estas tierras, aquí a la parroquia Santa Ana. Fue cuando entonces, en aquel tiempo, se mandó a construir la capilla. Conocimos también historias donde nos relataban que
En este espacio donde nos encontramos era el cementerio de los niños. Al igual que los otros laterales y la parte trasera de la parroquia, contaban con bóvedas, pero estas bóvedas solo eran utilizadas por las personas que en ese tiempo tenían dinero, podríamos decir que eran los ricos, mientras que en la parte de atrás, en la manga que conocemos hoy, que es un camposanto, lográbamos entender de que ahí enterraban los plebes, estos plebes que sin ningún recurso, lo único que lo recordaba era una cruz de madera que con su tiempo se iba acabando. Y todo esto era lleno de bóvedas, pero por la pared, así. Y el suelo era sembrado, sembrado pues con los resticos. Se decide hacer como toda una reconstrucción de la capilla y en cuanto a eso tendrían que haber sido tumbadas las bóvedas. El padre Javier vino porque nadie es que podía sacar, no dejaban llevar a ningún muerto ni para ninguna parte ni sacar a ninguno, entonces el padre Javier López dijo que vamos a ver, vamos a hacer intento a ver qué nos van a hacer y entonces preciso nos pusimos todos primero a tumbar las bóvedas que habían ahí con los huesitos, todo eso, y se recogió, se llevó en un cajoncito y se lo llevó para el cementerio viejo que ya está, el cementerio nuevo. A pesar de que se hizo un traslado inmenso de este cementerio al nuevo, todavía hay historias que nos comentan de que hay personas que no fueron ni siquiera halladas y se encuentran todavía reposando en las inmediaciones de la parroquia. Ya después de la década de 1920, digamos que por las crónicas y por las oralidades escritas en el municipio, sabemos que la capilla experimenta un progresivo abandono, progresivo y triste abandono. Algunos sacerdotes de la parroquia ya jubilados, como el célebre Gregorio Nacianceno, intentaron en su momento rescatarla y mantenerla en funcionamiento. ¿Cómo? Oficiaba eucaristías en las calles, pedía limosnas, hacía bazares, intentaba celebrar reuniones públicas con el propósito de sensibilizar a la comunidad de la necesidad de mantener a flote la capilla. De hecho fue tan importante que pues, prácticamente que por su frente, por su fachada, pasó el tranvía, o sea, circuló el tranvía durante 15 años. Y aún así, la capilla entra en un lento proceso de desgaste, en un triste proceso de abandono. Pero con el esfuerzo de la comunidad, un grupo de personas mentalizados en recuperar la capilla empiezan a trabajar por levantar el templo. De hecho, en los documentos del Archivo Histórico de Río Negro, uno encuentra los fondos reunidos por la Capellanía de Santa Ana y por la Cofradía del Santísimo, que era otra institución religiosa destinada a recaudar fondos para mantener a flote la capilla. Entonces se preocuparon por la capilla y lentamente armaron lo que se llamó la Junta Pro Capilla, que fue un cuerpo colegiado derivado de la Sociedad de San Vicente de Paúl, encargado única y exclusivamente por en custodiar, en estudiar y sobre todo en buscar recursos de manera privada, ¿cierto? De manera personal, para mantener a flote la capilla. Esa junta tenía como 10 personas, como 5 principales y otras 5 eran don Jesús Castro, don Ramón Castro, un Luis Carlos, que también era Castro, don Israel Gallego, que vive allá en la plaza, que tenía ya negocio, don Manuel Zapata, que también se murió, que era un profesor, y doña Carmen Ospina, que también ya se murió, ¿no? Como le digo, es que ya muchos se murieron porque como hace tanto. Algunos sacerdotes ajenos a la historia de la capilla y ajenos, digamos, a la sensibilidad, a la importancia que la capilla tenía en el municipio, intentaron derribarla. Y claro, pues digamos que al ver la capilla en un estado de franca obsolescencia, justificaron sus acciones y estuvieron a puertas de hacerlo hasta que la Junta Pro Capilla se armó, hasta que la Junta Pro Capilla
bloqueó todo intento de derrumbarla y comenzaron a tocar puertas precisamente para salvarla de su inminente colapso. Dijeron, esta iglesia, esta no va a servir, hay que tumbarla. Entonces, otras personas, otros grupos, cuando eso estaban los amigos de Guarne, estaba el grupo de amigos, la acción comunal, en fin, varios grupos, y dijeron que no se podía dejar tumbar eso, que había que hacer algo, que nos pusiéramos a trabajar. Y los ingenieros vinieron y la vieron bien y dijeron, no, ella sí está muy malita, pero ella tal vez no se cae. Entonces, por eso sí la abrieron. Y el señor obispo sí dejó, el obispo Uribe Jaramillo. Después el obispo Flavio Calle Zapata fue el que la volvió parroquia. Y claro, pues las personas que en su momento ayudaron al rescate de la capilla también son testimonio de esa lucha, como por ejemplo Cobaldo Marín, el señor Cobaldo Marín, que formó parte de la Sociedad de San Vicente de Paúl, o por ejemplo el señor Carlos Castro, que en su momento también aportó una cuota importante de esfuerzos. Ellos eran los que ayudaban mucho, y don Ramón era pobre y don Jesús era riquito. Él prestaba las volquetas y los carros para traer los materiales y arreglarla. Don Jesús, que era el que donaba cada 8 días el mercado para los pobres, el guiso para las empanadas, porque allá siempre se ha hecho empanadas para colaborar con la pastoral. Todos los vecinos nos reuníamos y todos colaboraban. Y con eso así se fue organizando la parroquia. Así como en el siglo XIX fue la élite local, la sociedad guarneña, la que se encargó de recoger los fondos para mantener la capilla, ya en el siglo XX también fue la misma comunidad la que de manera privada, pero con un tesón, con una voluntad férrea, rescató la capilla. Y esas son historias que me parece vale la pena rescatar, vale la pena expandir, porque es un interés, es la filantropía pura, es un interés que surge como de transformar la situación, la realidad, sin ganancia directa, ¿cierto? Y por ejemplo las crónicas de entonces, las crónicas de 1985-1990 nos cuentan que armaban el desfile del adobe, las fritangas, los buñuelos, las empanadas, o sea, la capilla existe por empanadas, buñuelos, fritangas, pues, y todas las actividades, muchísimas actividades realizaban, y las actas de la Junta son en realidad dignas como de visibilizar en ese orden de ideas. Hacían empanaditas, la gente de aquí ayudaba mucho también, y hacían rifitas, y la gente pudiente daba platica y ayudaba. Iban recogiendo y iban haciendo las cositas. Yo le colaboraba en recoger la limosna para los pobres cada mes, de casa en casa, con el Via Zapata y Marianita y doña Amanda Franco. Las tres salíamos desde por la mañana hasta por la tarde para recoger la ofrenda para los pobres. En la década del 80 yo hacía parte de la acción comunal que por esa época se empeñó en rescatar este lugar del abandono, y a raíz de que era mi papá, Ramón Castro, quien trabajaba, quien lideraba en parte la recuperación de este lugar, pues yo me vinculé muchísimo también en esta labor. La Sociedad de San Vicente de Paúl y la Junta Procapilla continuó trabajando a favor del mantenimiento de la iglesia. Se le comenzaron a celebrar una ceremonia cada año. De hecho, la capilla se convirtió en el sepulcro de Semana Santa, y pues yo creo que los guarneños de entonces recuerdan como aquella procesión mística, aquella procesión ceremoniosa de Semana Santa que salía del parque, redondeaba el pueblo y llegaba hasta la capilla y depositaba el cuerpo santo de Cristo. Presentábamos la Semana Santa en vivo. Yo fui una de las que presenté con el grupo de teatro, y acá en esta partecita de acá atrás era la crucifixión del Señor, aquí en este morrito de acá. Ahí crucificábamos al Señor. La capilla
Posee un lenguaje sencillo de una arquitectura, digámoslo así, colonial, construida entre mediados de 1836 y 1857. Los distintos obispos pues, de la época ordenaron su construcción, como decía anteriormente, por la necesidad de un lugar para los oficios religiosos de los difuntos. Maneja un lenguaje sencillo pues, la construcción, hecha en tapia, sus muros son de 80 centímetros de grosor con ladrillo y su techo totalmente en bareque, sus columnas en madera, totalmente como las encontramos ahora, son las originales. En el retablo del altar reposa un crucifijo de arte quiteño traído desde Ecuador, donado por Monseñor Plácido, y también en la parte superior reposa un antiquísimo cuadro de Santa Ana que fue donada por una familiar del padre benedictino Eduardo Monzón. Todo esto pues que hace pues de la capilla un referente histórico y artístico por sus diferentes aspectos que maneja. También en los muros reposa 14 cuadros del Santo Via Crucis que recuerdan pues los pasos de la Pasión de Nuestro Señor traídos desde Francia. En este momento se está en un proceso de incluir a la Capilla Santa Ana en el listado de bienes de interés cultural a nivel nacional. Proceso pues que esperamos llegue a feliz término y pueda ser declarada Patrimonio Cultural del ámbito nacional. Son 25 años de trabajo comunitario, compromiso social, sentido de pertenencia por este recinto sagrado y ante todo una fe persistente. Por eso hoy, presbíteros, colaboradores y feligreses, les deseamos un feliz aniversario a nuestra querida parroquia Santa Ana. Para felicitarlos de todo corazón y que el Señor y con la intercesión de Santa Ana, la patrona de esta comunidad parroquial, entonces derrame muchas bendiciones sobre esta comunidad parroquial. Pasamos años felices en compañía de una comunidad tan sencilla, tan amable, tan colaboradora y tan participativa en todo lo que es culto de la iglesia. Enviarles mi congratulación, mi abrazo fraternal y prometer también que vamos a estar muy unidos en la oración con motivo de estas fiestas para que el Señor a todos ustedes les conceda abundantes gracias y para que a sus sacerdotes y fieles nunca les falte el amparo y la protección de la Santísima Virgen María, cuyos padres se veneran en esa comunidad parroquial. Para mí la Capilla Santa Ana significa, digámoslo así, una parte de mi vida, porque aquí es donde crecí prácticamente, por así decirlo, junto con otros compañeros y junto donde se ha desarrollado, digámoslo así, un proyecto de vida que ha marcado pues la vida de diferentes personas. Es algo muy bonito ver ahora lo que significa y ver toda esa cantidad de jóvenes que hoy la respetan, la quieren y quieren ser parte de ella. Por eso la parroquia representa todo un acto de amor, un acto de fe y un acto de esperanza. Para mí es una alegría y es un honor poder ser la cabeza de esta fiesta porque es un reconocimiento al tesón y a la fortaleza de un grupo de personas que viendo que se estaba cayendo esta capilla decidieron reconstruirla y no solamente reconstruirla sino que desearon y se pusieron el propósito de que fuera parroquia. Entonces es muy bonito poderle dar el agradecimiento a este grupo de personas, la Junta de Acción Comunal del barrio San Vicente, la Junta Pro Reconstrucción de la Capilla y a tantas personas que a través del tiempo han apoyado estas labores de mantenimiento de la capilla.